Buenos, buenas tardes, dicen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, Muy qué bien, gusto gracias. saludar. Todo bien, todo chévere. Qué lindo, chicos, escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olviden, por favor, que la pandemia no ha terminado, ¿no? Y obviamente tenemos que tener las vacunas, así que si no tenemos las vacunas completas, por favor, tratemos de acercarnos directamente a los centros, en este caso, de salud, ¿no? No nos olvidemos de eso. Muy bien, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca del arte romano, ¿no? Bien, antes de avanzar, por favor, no se olviden de registrar la asistencia. Estamos cerca de 8 participantes, solamente 3 personas han registrado la asistencia, así que por favor, no nos olvidemos, ¿no? Muy bien. Excelente. Si recordamos un poquito, cuando hablamos directamente del Imperio Romano, destacamos directamente también las obras que ellos en este caso realizaron, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy, la mayoría de las obras que el Imperio Romano realizó siguen vigentes en el tema de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Coliseo Romano, hablamos directamente de los acueductos, hablamos de los puentes, hablamos del calzado que generalmente fueron obras que los romanos en sus mejores años lograron realizarlos, ¿no? Arquitectura, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita Dalila, por favor. Ya dicen. Arquitectura. La cultura romana elaboró diferentes obras arquitectónicas, tales como el Faro Romano, el Coliseo, el Panteón y la Fontana de Trevi. Además, la arquitectura romana se extendió en épocas posteriores, permaneciendo plasmada en la iglesia de San Juan de Latrán, San Pedro, la Plaza de España y la Plaza de Venecia. Las casas y los edificios romanos eran decoradas con frescos y mosaicos. Asimismo, edificaron puentes, calzadas, ah, acuedu- Acueductos. acueductos y termas. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. No, muy bien. Cuando hablamos directamente de la arquitectura romana, ¿no? Recuerden que básicamente estas obras de arte fueron tomadas de inicio de la civilización griega, ¿no? Recuerden que los griegos eran expertos en las disciplinas y especialmente en las obras de arquitectura, que obviamente cuando los romanos conquistaron esos territorios, adoptaron todas estas técnicas y las fortalecieron dentro de su imperio, ¿no? Si bien es cierto, tenemos algunas obras de arte que perduran al día de hoy, ¿no? Como el Foro Romano, el Coliseo, el Panteón, la Fontana di Trevi, que generalmente fueron obras de arquitectura que los romanos realizaron, ¿no? Por ejemplo, aquí directamente simboliza una obra de arte. ¿Cuál es la obra de arte que está directamente en esta imagen? ¿Cuál será? El Coliseo Romano, Excelente, el Coliseo Romano. ¿En dónde se encuentra ubicado? En Italia, En Italia, excelente. ¿Para qué se utilizaba el Coliseo Romano? para las luchas Ya, muy bien, luchas, excelente. ¿Entre quiénes? entre los romanos y Muy entre los bien. romanos y griegos. No. Generalmente en el Coliseo Romano practicaban las luchas, pero en los esclavos, ¿no? Recordemos que aquí directamente aparecen los nombres de los gladiadores. ¿Hemos escuchado alguna vez ese término? Sí, ¿no? Muy bien. sí, 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 yo Los sí sí, le hice. sí, gladiadores básicamente eran esclavos, ¿ya?
que tenían que luchar en enfrentamientos conjuntamente con otros esclavos, con animales, con fieras, y que obviamente era un centro supuestamente recreativo para el emperador. Sí, el emperador llegaba, obviamente dentro del Coliseo, empezaban directamente estas luchas y estos enfrentamientos, ¿no? Muy bien, pasamos directamente acá, a su religión. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor Víctor Hugo, por favor? Gracias. Religión. La religión romana se caracteriza por ser politeísta, es decir, por creer en más de un dios. El desarrollo de sus creencias se vio afectado por la influencia de los territorios cercanos, tales como Grecia. En la antigua Roma existen santuarios y templos que eran utilizados por la población para el rendimiento del culto a sus dioses. Su religión era controlada por el Estado, el cual no permitía rendir el culto a una religión diferente. Para el año 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma por decreto del emperador Teodosio. Hoy en día, Roma es la capital mundial de dicha religión. Dioses romanos. Los principales dioses que adoraban los romanos eran los siguientes. Júpiter, dios del rayo y la justicia, padre de todos los dioses. Juno, diosa de la inteligencia y la guerra justa. Vulcano, dios herrero y artesano. Diana, diosa de la caza y animales. Febo, dios del sol. Minerva, diosa de la sabiduría. Venus, diosa del amor. Plutón, del inframundo y los muertos. Neptuno, dios del mar y el océano. Marte, dios de la guerra. Mercurio, dios del comercio. Baco, dios del vino y la fiesta. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Entonces, bien, básicamente, como ustedes saben, dentro del inicio del Imperio Romano, la religión era politeísta, ¿no? Adoraban a diferentes dioses. Pero obviamente con el aparecimiento de un personaje que fue simbólico para el inicio del cristianismo, ¿cómo se llamaba ese personaje? Que fue tomado el inicio de la religión cristiana. ¿Cómo se llamaba ese personaje que nació, que era conocido como el Mesías, tenía 33 años, lo Jesús. crucificaron? Muy bien, Jesús. Cristo. Desde el aparecimiento, en este caso de Jesús, apareció directamente lo que es el cristianismo, ¿no? Que eventualmente en la época en donde el Imperio Romano estaba directamente gobernada por Teodosio, estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿no? Y de igual manera, la continuidad del Imperio Romano fue el Imperio Bizantino, en donde básicamente también se establecía directamente como la religión oficial de ese imperio, ¿no? Si bien es cierto, antes de eso, lo podemos destacar, que los romanos tomaron los dioses griegos, en este caso, para establecerlos dentro de su sociedad. Por ejemplo, si a Zeus, ya con el nombre de Zeus, era interpretado pues directamente en Grecia para los griegos, para los romanos, en este caso, era interpretado con el dios de Júpiter, ¿sí? Hestia directamente era interpretada por los griegos y Vesta directamente por los romanos y tenía el mismo significado que era la diosa del hogar, ¿no? Otro dios importante, Poseidón, ¿ya? El dios de los mares para los griegos y Neptuno para los romanos. Hades para los griegos, en este caso Plutón para los romanos. Si hacemos un poquito de hincapié, eran los mismos dioses, solamente que los romanos les cambiaron los nombres. Sí, e inclusive al día de hoy, estos nombres de Júpiter, Neptuno, Plutón, ¿qué nombres generalmente son conocidos con estos términos? ¿O qué objetos o qué planetas? Los planetas. Bien. Excelente, muy bien. Plutón, Neptuno, hablamos también de Júpiter. Pero en fin, lo podemos determinar de que los romanos se apropiaron de los dioses griegos y los interpretaron pues a su manera, ¿no? Aquí tenemos Afrodita para los griegos, Venus para los romanos,
Dionisio para los griegos, Baco para los romanos, ¿no? Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, Atenea directamente para los griegos, Minerva para los romanos. Apolo, en este caso, es el dios que básicamente se mantenía de igual manera, ¿no? Apolo para los griegos, Apolo para los romanos, Artemisa para los griegos y Diana para los romanos. Entonces, bien, básicamente eran los mismos dioses, ¿sí? Los mismos dioses que obviamente ellos los representaban en sus ritos ceremoniales. Aquí aparece lo que es un animal bastante conocido en la mitología griega. ¿Cómo es el nombre de ese animal? Que en su momento también ya les dije cómo se llamaba. Vamos a ser un poquito más grande, ¿ya? Sí, por favor, no se le... Ya esta parte de aquí. ¿Cómo se llamaba ese animalito? El perro de dos cabezas, Tres cabezas. ¿Cómo se tres cabezas. llamaba? Nos dijo que se llamaba el can, no me acuerdo, le dicen ya. No me acuerdo, nada. No les dije, no me acuerdo. ¿Cómo se Y sí llamaba? nos dijo. Cerbero, Muy bien, se llamaba Cerbero. Cerbero o Cerberus. Muy bien. El que generalmente es el perro guardián del infierno. Pero en fin, como ustedes saben, dentro de la mitología griega existen dioses, semidioses, monstruos, que generalmente destacan lo que es la cultura y la imaginación de esta civilización, ¿no? Hablamos también de semidioses, hablamos de monstruos en el caso de la quimera, hablamos también en el caso de la hidra de Lerna, hablamos de león de Nemea, bueno, en fin, un montón de dioses, un montón de situaciones que básicamente eran interpretados por los griegos y después, obviamente, los romanos lo adaptaron, ¿no? Muy bien, pasamos directamente acá a detallar lo que se conoce directamente como la pintura dentro de los romanos, ¿no? Vamos a hacerle un poquito más pequeñito. Ahí, por favor. Pintura. Me ayuda en la lectura el señor o la señorita. La señorita Antonella Sánchez, por favor. Señorita Buenos Antonella, días. ¿sí? Buenos ¿Cómo días. está? Muy buenos días. Por favor. Pintura. Los romanos tenían una gran admiración por las pinturas y seguían sus estilos según lo impuesto por las obras griegas. Estas se caracterizaban por decorar paredes con grandes murales y realizar grandes pinturas. Los, met- los métodos utilizados durante el periodo de la cultura romana fueron el templo del fresco y el encausto. Excelente, muy bien, señorita. 10. Si nosotros hablamos directamente de la pintura de los romanos, ¿no? Básicamente estaban realizadas, ¿no? En representación directamente de la aristocracia, es decir, de los patricios, ¿no? Y básicamente destacaban lo que son los murales. Hablamos también acerca del trabajo en el fresco, en el trabajo en la madera y el encausto. En el encausto, básicamente, que era un material en donde representaban lo que son las pinturas con colores bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que logramos destacar. Su vestimenta, dicen. Ya, muy bien, la vestimenta, ¿qué más? De la parte de la cintura para arriba están desnudos, desnudas. También, excelente, muy bien, ¿qué más? Que La todos son fuente, mujeres. se están dando un baño de esponja, algo. Excelente, muy bien. Si nosotros logramos determinar, básicamente es una pintura en donde representa directamente a las mujeres, ¿no? Y obviamente en la parte de acá también tenemos a hombres y sobre todo detalla las actividades que las mujeres están realizando, ¿no? En el caso de darse una ducha, obviamente podemos destacar lo que es la vestimenta, hablamos inclusive la expresión de sus rostros, que son bastante fríos y obviamente no cuentan con la expresión natural. Y recordar también que estas formas o estas técnicas fueron apropiadas de los romanos, ¿no? Aquí podemos ver inclusive lo que son sus sandalias, inclusive podemos verificar cómo están tomando el agua.
y obviamente destacamos los colores, ¿no? ¿Qué tipo de colores logramos encontrar en esta imagen? Ahí está color blanco, amarillo, rosa, verde, eh, Ya, ¿qué más? negro, Casi rojo. Este color de aquí del muro, ¿qué color será? Marrón. Ya, podría ser, muy bien. La partecita de acá del negro. techo, Bl- Blanco con Tipo negro. gris, excelente, un gris parecido, ¿no? Pero miren, el piso, ¿qué color será? de marrón, Mm, café, Café. Rojo. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? Muy café. bien. Pero entonces, miren, básicamente logran utilizar los colores que son bastante llamativos para resaltar estas obras de arte, ¿no? Trabajar directamente en los frescos, en la madera, en donde representen lo que es la vida cotidiana de los romanos. Ahora, vamos directamente acá a destacar lo que es la escultura. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? La señorita Cecilia Payo, por favor. Ya le seguí. Escultura. Debido a la herencia cultural griega, en la antigua Roma se desarrollaron grandes esculturas elaboradas en bronce o mármol, que hoy en día seguimos admirando. El principal tema a tratar de la cultura consistía en dioses y la representación de hombres importantes. Entre sus esculturas más destacadas se encuentran el retrato de Augusto, el retrato de Patricio, el busto de Antino y entre otras. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. La escultura, si bien es cierto, obviamente toma de las actividades más importantes que el emperador realizaba, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué logramos destacar? ¿Qué logramos destacar de esta imagen? Es una escultura de los dioses con los caballos. Ya, lo podemos interpretar así. ¿Qué más? Un león, Como Eh, un león. representa también, un es león como como que que le saca estuvieran un en ojo. guerra. Ya, muy bien. ¿Qué más? Una lanza, Excelente, muy bien. ¿Qué más? Hay un león ahí. Ya, excelente, muy bien. un león, una cabra que está ahí saliendo la cabeza. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, básicamente en esta obra de escultura destaca, ¿no? Lo que es el emperador, ¿sí? Lo podemos observar de esta manera, lo podemos verificar también lo que es la expresión de su rostro, también representan su cabello, su oído, también destacan directamente la forma de la vestimenta, ¿no? Miren, básicamente en tema de la escultura era bastante detallada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de animal será el que está aquí? Un caballo. Es un caballo. Excelente, muy bien, es un caballo. Aquí directamente podemos distinguir lo que son sus patas. Hablamos también inclusive de los cascos, ¿ya? Aquí podemos verificar que es una lucha, es un enfrentamiento. Aquí está representado directamente una mujer. Podemos verificar lo que es su ropa, su rostro, ¿sí? Hablamos también de las sandalias, que también eran representativas. Aquí podemos encontrar a otros personajes como por ejemplo destacan lo que son los patricios, que obviamente era la élite más importante de los romanos, y sobre todo pues destacan lo que es su cabello, destacan lo que es la barba, destaca directamente lo que ellos en este caso tienen en las manos y sobre todo las expresiones que tienen sus rostros, ¿no? Aquí inclusive está representado también su casco. Miren el desarrollo también en la escultura. ¿Cómo está representado este animal? Es un león, ¿sí? Y básicamente también tenemos una expresión de ese león. Tenemos su pelaje, también logramos determinar lo que son sus patas, ya su cola, y aquí que está directamente teniendo un enfrentamiento, una lucha con otro personaje, ¿no? Aquí encontramos animales, pero en sí lo que cabe resaltar de la escultura es que básicamente ellos eran bastante detallistas.
Es decir, que todas las obras realmente estaban en representación directa tanto del emperador como de la aristocracia. En el caso de los patricios, en donde básicamente representaban pues al Senado, ¿no? Si bien es cierto acá tenemos lo que es el retrato de Augusto, de Patricio, el busto de Antonino, que básicamente eran obras en las cuales generalmente destacaban la participación de los emperadores romanos, ¿no? Al día de hoy, si bien es cierto, la mayoría de estas formas de esculturas básicamente fueron realizadas en el ámbito religioso. Y por ende, si nosotros nos vamos al centro histórico, existen obras en donde básicamente destacan lo que es la religión cristiana, ¿no? Pero en fin, enfocándose directamente a los detalles de las obras de arte. Entonces, básicamente logramos determinar eso en la escultura, ¿no? Si bien es cierto y recordamos un poquito, los griegos también eran expertos en desarrollar lo que son instrumentos, en el caso de la música, ¿no? Los instrumentos de viento, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos nosotros podemos encontrar que son conocidos como instrumentos de viento? La flauta, Ya, muy bien, la flauta, ¿cuál más? La trompeta, Excelente, muy bien, ¿cuál más? El rondador, la zampoña, Ya, a ver, tenemos más, la flauta dulce, ¿qué más? Las trompetas melódicas. la quena, Excelente. La el quena, rondador. muy bien. Entonces, miren, tenemos una variedad y básicamente esos instrumentos que los griegos también aplicaron, los romanos también lo hicieron, ¿no? Y obviamente en las músicas, en los bailes, en las danzas, básicamente establecieron estos instrumentos, ¿no? Que al día de hoy todavía seguimos utilizando. Por ejemplo, ¿quién de nosotros todavía tiene una flauta en casa? A ver, ¿quién de nosotros tiene una flauta en casa? Señor Víctor Hugo, dígame, por favor. Sí, yo tengo una flauta en casa. Excelente. Muy bien. ¿Qué música sabe entonarla? Sabía entonar folclórica. Ya, muy bien. Señorita Margarita Garcés, ¿qué instrumento de viento tiene en casa? Igual tengo una flauta y apenas aprendí a tocar el tema Navidad. Muy bien, señorita o señor. Señorita Dalila. yo no tengo ninguna licencia, solo tengo una guitarra. Una guitarra. Muy bien, ¿sabe entonarla? Mi esposo, yo la verdad que nunca le he tomado Ah, para aprender. ahora si yo les dijera, ¿no? En un ejemplo, que para el día de la evaluación de ustedes van a tener que demostrar el dominio ya de un instrumento musical realizado por los romanos o por los griegos. Y tienen en este caso que entonarlos. ¿Cómo haríamos ahí? Vía Aprender Zoom. en los días que nos queden. Los días que nos queden. Muy bien, los días que nos queden. Señorita Cecilia Payo, dígame por favor, ¿qué instrumento de viento tiene en casa? No tengo nada. Entonces ya debe conseguirlo para la prueba. Alice. Para la prueba si en algún momento nos da la facilidad de entonar, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, el arte romano sigue vigente el día de hoy en nuestra sociedad porque, por ejemplo, el calzado o la calzada, ¿todavía se sigue utilizando en la actualidad? ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos una calle mala, obviamente viene el municipio, lo arregla y el calzado queda de la mejor manera. ¿Qué tipo, en este caso, de instrumentos utilizamos para que, digamos, el camino quede totalmente bueno? Para la planadora, para aplanar Ya, primero pero la nos brea y falta después una cosita más ahí, antes de la planadora. la brea. Excelente, la brea, muy bien. Y eso en su momento, dentro del Imperio Romano, utilizaban ya otros instrumentos, ¿no? En el caso del cemento, para obviamente tener un camino aceptable dentro del imperio, ¿no? Por ejemplo, lo que son los acueductos. Y de igual manera, por ejemplo, lo que son los acueductos, obviamente para los baños,
en las ciudades, en los países del mundo, eso fue un inicio que los romanos hicieron dentro de su cultura. Por ejemplo, las termas, ¿ya? ¿Qué son las termas? ¿O qué sitios son conocidos como termas? Las piscinas, le dicen, yo, sí, yo he escuchado nomás. Piscinas de agua natural. Sí, a ver, Excelente, muy bien. Las termas sí, son de esa exacto, manera. el agua que baja del volcán, sí. Algo Ya, así muy le dicen bien. porque, bueno, Las sí, aguas de los ahorita que mares. estoy en eso le comento, sí, nosotros, bueno, con mi esposo frecuentábamos un lugar así, ajá. Muy bien. Las termas de Papayacta. ¿Quién ha ido? ¿Quién conoce? Excelente, muy bien. ¿Cómo son las termas? Son aguas naturales calientes, producto de la naturaleza misma. Excelente, muy bien. Entonces, miren, los romanos fueron los que iniciaron el trabajo en las termas. Fueron los primeritos en hacerlo y obviamente con el beneficio para el emperador, ¿no? Hablamos de los puentes, hablamos de los acueductos, hablamos del calzado e inclusive también hablamos acerca de las columnas. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, obviamente, para construir una casa hacemos un estudio de nuestra tierra y obviamente, pues, en el tema si queremos hacer un piso, queremos dos, contratamos un ingeniero, contratamos un maestro y obviamente, pues, que lo pueda trabajar, ¿no? Pero, en fin, la columna como tal también fue un base, un regalo, por decirlo así, que nos dejó, pues, el Imperio Romano. Las columnas, en este caso, utilizado en forma de herradura, también la utilización directa de los mosaicos, de las piedras preciosas y sobre todo directamente hablamos de la utilización en el caso de los candelabros. ¿Ustedes tienen o han visto alguna vez un candelabro? Sí, yo le saqué uno a mi mamá, un candelabro antiguo, súper antiguo. Excelente, muy bien. Esos candelabros son hermosísimos. Bien, en este momento lo vamos a revisar, ¿no? Vamos a colocar acá un candelabro, ¿ya? No sé si pueden ver mi pantalla tal vez. Sí, Sí sí, se sí, ve, se licenciado. entiende. Ya, muy bien. Me confirman si pueden ver mi pantalla, ¿no? Vamos a ver esta imagen. Generalmente estos candelabros, se me ha ido una de más. Muy bien. Miren acá, por ejemplo, en estas imágenes que yo les estoy compartiendo en este momento, esperemos que se nos cargue un poquito, ¿no? Miren, este candelabro de aquí. Ya, muy bien. No sé si lo podemos ver. Sí, Miren, de esta manera también eran utilizados. ¿Sí? Eran utilizados. Y sobre todo lo que más llama la atención es esto. Como ustedes saben, bueno, esto ya fue en la época ya medieval, ¿no? En donde empezaron a utilizar este tipo de candelabros, obviamente de esta manera. Acá, no sé si podemos ver este tipo de columnas, ¿sí? Esto Sí. también fue un legado que nos dejaron los romanos, ¿no? ¿Ya? Aquí vamos a compartirles, ¿no? El busto de Marco Antonio, de Marco Augusto, ¿no? El busto de Marco Antonio. Miren, por ejemplo, la representación de el busto lo tienen de esta manera. Justamente aquí está. Que esta era la representación directa de cómo ellos lo hicieron en las obras de arte, ¿no? Miren, si ustedes, por ejemplo, en el tema de la escultura pueden ver, no tienen ojos, ¿sí? No simboliza directamente los ojos. El rostro carece de expresión, o sea, es decir, no expresa ningún sentimiento y obviamente está representado inclusive el cabello, ¿no? Y básicamente esto lo hacían para los emperadores, ¿sí? Para los emperadores. Por ejemplo, al día de hoy, los puentes son utilizados directamente para trasladarnos de un lugar a otro, que si bien es cierto, al día de hoy todavía nosotros podemos evidenciar, ¿no? Que son utilizados para todas las actividades, ¿no? Por ejemplo, algo que también nos llama la atención. Miren, miren la construcción de esto, ¿sí? Eran bastante grandes y bastante extensos. Hemos viajado tal vez por el Parque del Ejido.
Sí, Sí, ahí en Lisa. frente al Hotel Colón está el arco. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama esta obra? El Arco del Triunfo. Casi, casi, muy bien. Excelente. Entonces, miren, es una representación algo similar que los romanos en sus mejores años lo hicieron, ¿no? Lo que cabe resaltar acá es esto, el arco. Miren la habilidad que ellos en su momento lograron tener. Sí, bien chicos, pasamos directamente a nuestro portafolio. Por favor, me regalan un segundito ya y pasamos directamente a trabajar. Bien, hasta que se nos abra, por favor, el portafolio. Ya, hasta que se nos abra el portafolio, por favor, les voy a compartir una actividad, ¿no? La siguiente semana, ¿tenemos o no tenemos actividad? Dos profesores nos dijeron que no, la licenciada, nuestra tutora, aún no nos confirma. Su tutora, ¿quién es su tutora? La La licenciada licenciada, Silvana. Ah, la profe Silvana. Sí, entonces que sean tres. Que sean tres. No tenemos actividad, ¿ya? No muchas tenemos gracias. actividad. Muy bien, entonces de aquí nos volvemos a encontrar en 15 días. Sí, de la otra semana y la otra semana en 15, ¿no? Obviamente aprovechar el feriado de la mejor manera, compartir este tiempito con el tóxico, la tóxica y pues Sí. tratar de descansar, que es lo más importante, ¿no? De la rutina de siempre. Bien, chicos, pasamos acá, me regalan un segundito. Nos vamos directamente a nuestro portafolio, ¿no? Sí, me confirman si pueden ver mi pantalla tal vez. Sí, Sí, Lisa. dicen. Listo, muy bien. Pasamos, por favor, ya nos vamos al arte romano, ¿sí? Estamos ya, dioses, arquitectura. La página 64, por favor. Dice, nosotros tenemos la página 85. No, la 84. Ya, muy bien. Ya estamos finalizando ese portafolio. Ese portafolio debe estar hermosísimo. Ya, debe estar hermosísimo ese portafolio. Ya, no se olviden que el portafolio representa 3 puntos importantes a su promedio. Promedio, ni siquiera es una nota adicional a su promedio y básicamente es el supletorio para que ustedes no se puedan quedar. Bien, entonces, aquí estoy. En la página 66, por favor, nos ubicamos actividades para el estudiante, ¿sí? Excelente, muy Sí, bien. sí, sí. De acuerdo a la APEYA, señala la definición correcta. Se componía por una sociedad entre dos reyes que se encargaban la parte militar y religiosa. La opción A. La opción B. Se ocupaba de supervisar a los reyes y asegurar el cumplimiento de la ley y el orden de la ciudad. Opción C. Se conformaban de algunos ciudadanos mayores de 60 años y ambos reyes quienes administraban la justicia y formulaban leyes nuevas. Opción D. Certificaban la propuesta en cuanto a leyes que promulgaban la Jerusia. ¿Cuál es la opción correcta de la APEYA? Y subrayamos. ¿Cuál será? Señorita Dalila. Sí, Lisa. La APEYA, ¿qué significa? ¿Cuál es la definición correcta? ¿Cuántas opciones tengo? ¿Dos? Tenemos 4. Ah, cuatro. Se componía por una sociedad, ocupaban el cargo de supervisar a los reyes, se conformaban algunos ciudadanos o certificaban la propuesta en cuanto a leyes que promulgaba la Jerusia. ¿Cuál será la respuesta? De la APEYA. ¿Qué es eso? Perdón, Lisa, no le puedo dar la respuesta en este Muy momento. bien. Víctor Hugo, dígame por favor, ¿cuál será?
La C. La C. Excelente, subrayamos por favor. Vamos a la siguiente pregunta, nos dice, de acuerdo a la siguiente afirmación, señala el dios a que corresponde. Este era el dios principal de los griegos, ya que se consideraba el dios del cielo y gobernante del Olimpo, quien dio origen a la mayoría de dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter por su correspondencia con este dios de la mitología romana. ¿Cuál fue el dios? A, Zeus. Zeus. B, era de Cegea o de Apolo. La Zeus. respuesta correcta era A, Zeus. Muy bien. De acuerdo a la siguiente afirmación, señala el personaje que corresponde, ¿no? Un importante filósofo de la ciudad de Atenas, compañero de estudio de Platón, también fue el tutor de Alejandro Magno, a quien enseñó por 3 años. Se dedicó a plasmar su filosofía en distintas obras literarias que abarcan temas variados como poesía, política y metafísica. ¿Cuál será? ¿Alejandro Magno, Sócrates, Aristóteles. 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 Sócrates. Aristóteles. Sócrates. Sócrates. Muy bien. Porque Aristóteles era el maestro de Platón. Cuarta pregunta. Una colina según corresponde a las clases sociales de la civilización romana. Esclavos. Ya, la clase más baja de la sociedad. Unimos, por favor. Plebeyos. Comunes habitantes que no gozaban de Roma. La partecita de acá. Dígame. Perdón. Eso yo no tengo en mi libro. Sí, Mira, dicen. Yo sí, lo que pasa es tampoco. que está mezclado los talleres. Está mezclado con el taller 2, con el taller 4. Sí, por eso me confundí, ¿no? Y le dije mal porque esto de Aristóteles yo tenía en otra pregunta que está antes. Eso de los esclavos está en el taller 4, es la clase más baja de la sociedad y no utilizados. A ver, me perdí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que, licenciado, nosotros tenemos diferente. Usted tiene 3 talleres en uno solo. Ya. Entonces, por eso es lo que nos habíamos confundido en un principio. Usted tiene el taller 2, 3 y 4 en uno solo. Por eso es lo que estamos buscando en el portafolio. El taller 2, 3 y 4 tenemos diferente. Ah, ya. Ahorita sí ya les entendí. Muy bien. Por eso es lo que estábamos confundidos. Póngase la parte que usted dice, esa de Zeus, está en Ya. el taller 2. Y si vemos más abajo que usted le pone los esclavos, está en el taller 4. O sea, 3 o 4 hojas más adelante. Por eso es lo que buscamos. No sé si nos ve la pantalla buscando. Bien, No vamos a está un buscar. solo taller. Vamos, debe estar por acá. Bien, por favor, antes de la unidad 5 está la actividad. Así ubiquémonos. Sí, Antes no de se la unidad preocupe. 5 está acá. Ok, Ubiquémonos, ahí por vamos. favor. Los Antes, esclavos va con la clase más baja de la sociedad. sí, por favor. Ya, bien chicos, completamos esta actividad, por favor. Antes de la unidad 5 debe estar. Sí. Muy bien. Completamos, chicos, por favor. Su profe ya me está golpeando la puerta. Pasen un bonito día, excelente feriado. Dios me los bendiga siempre. No se olviden de trabajar el portafolio, la plataforma, tener las pensiones al día, documentos al día, para que no tengan contratiempos en el siguiente nivel, ¿no? De mi parte, excelente feriado. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Buen Muchas feriado, gracias. dicen. Igual.